Era una noche oscura y tormentosa. El viento aullaba mientras las nubes parecían trazar sombras siniestras sobre la tierra. Un grupo de amigos decidió pasar la noche en casa de uno de ellos, ajenos a lo que les esperaba. La casa, antigua y cargada de historias, tenía un aire misterioso que hacía que las risas se sintieran un poco más nerviosas que de costumbre. Al inicio de la noche, todo era diversión y juegos. Risas resonaban por los pasillos mientras trataban de deshacerse del nerviosismo. Decidieron contar historias de miedo, y así emprendieron un viaje a la penumbra de sus mentes, narrando relatos inquietantes que provocaron escalofríos entre ellos. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la atmósfera comenzó a cambiar. Los ruidos afuera se intensificaron y un silencio lúgubre se apoderó del lugar. Cuando una de las amigas sugirió jugar a la Ouija, el entusiasmo se mezcló con el temor. La curiosidad aplacó el miedo y se reunieron alrededor de una mesa. Colocaron los dedos en el planchet y un escalofrío recorrió la habitación. Las preguntas comenzaron a fluir y las respuestas, aunque insólitas, capturaban su atención. De repente, el planchet se movió rápidamente, formando un mensaje que heló la sangre de los presentes. Había una presencia en la casa, una energía que parecía burlarse de ellos. Con cada segundo que pasaba, una sensación de inquietud se tornaba más densa. Las luces comenzaron a parpadear y un ruido sordo resonó desde el piso de arriba. La risa se convirtió en un murmullo de nervios. Fue entonces cuando decidieron investigar, subiendo las escalas con el corazón en la garganta. Al llegar al umbral de la habitación, una sombra oscura se proyectó contra la pared y el aire se volvió helado. Nadie se atrevió a entrar, pero la fuerza extraña los atraía. Terrorizados, decidieron huir de la casa, cada uno corriendo en direcciones opuestas, mientras el eco de risas arrepentidas se desvanecía con el viento. Ninguno de ellos volvió a mencionar esa noche. El terror los había unido de una manera inquietante, y aunque marcharon en direcciones distintas, la sombra de aquella noche los perseguiría por siempre. Así, quedó grabada en su memoria como una prueba del miedo y de lo desconocido, haciendo que cada susurro en la oscuridad pareciera más real en sus vidas cotidianas. Los ecos de llantos aterradores resonaban en los rincones de la casa, desbordando la tranquilidad que normalmente reinaba en su interior. Este extraño fenómeno comenzó esclavizando la mente de quienes habitaban el lugar, una sinfonía escalofriante que erizaba la piel y dejaba el corazón latiendo desbocado. Imbuido en el silencio, se podía sentir cómo la atmósfera se tornaba densa, como si los propios muros contaran historias de un pasado oculto y olvidado. Cada llanto parecía surgir de las entrañas de la vivienda, como sombras que danzaban en la penumbra. Los habitantes, atrapados entre la curiosidad y el miedo, decidieron explorar la fuente de estas manifestaciones. Con una linterna en mano y la respiración entrecortada, se aventuraron por los pasillos, donde las sombras jugaban a ocultar secretos. Cada habitación que cruzaban parecía tener vida propia, susurrando historias de otros tiempos, mientras el eco de los lamentos les seguía, como si fuera un espectro que no quisiera ser ignorado. Al adentrarse en la habitación más alejada de la casa, la atmósfera cambió drásticamente. Los llantos aullaban con más fuerza, atravesando las paredes como una llamada desesperada a ser escuchados. La habitación era un refugio de polvo y olvido, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. En medio de esta desolación, los presentes sintieron una conexión inexplicable con los lamentos, como si esas voces suplicantes estuvieran buscando respuesta o liberación. Una sensación de empatía se apoderó de ellos, desdibujando la línea entre el miedo y la compasión. Sin embargo, los llantos no eran solo un grito de agonía, sino una invitación a descubrir secretos ocultos. Con determinación, los exploradores empezaron a investigar la historia ancestral de la casa, indagando en fantasmas del pasado que podrían haber dejado sus huellas en el presente. Las viejas leyendas hablaban de un antiguo residente que había desaparecido misteriosamente, dejando tras de sí
un eco de dolor que aún resonaba. Esta revelación convirtió el terror en un profundo anhelo de resolver el misterio, abrazando tanto el miedo como la curiosidad. Así, los llantos se transformaron en un símbolo de búsqueda y revelación. La casa, antes solo un refugio, ahora se convirtió en un laberinto de emociones, donde cada lágrima resonante tejía una historia de vida y desgarramiento. La noche dejó de ser una pesadilla, se convirtió en un viaje fascinante hacia lo desconocido, y con cada paso se desvanecía el miedo, reemplazado por la comprensión de que a veces los ecos de llantos son solo el principio de un relato que anhela ser contado. El sonido del teléfono resonó en la habitación. La luz tenue de la pantalla iluminó su rostro confundido. Era un número que no reconocía, pero había algo familiar en esa llamada que le erizó la piel. Sin pensarlo mucho, levantó el auricular y, ante su sorpresa, una voz conocida emanó de la línea, una voz que creía perdida para siempre, la de su amigo fallecido. El corazón comenzó a latir con fuerza, combinando incredulidad y esperanza. Las palabras que salían del teléfono no eran las de un simple recuerdo, sino las de una conexión profunda que parecía trascender el límite entre la vida y la muerte. ¿Cómo es posible?, se preguntaba mientras la voz hablaba de lo que había estado pasando, de las cosas innecesarias que lo mantenían atado a este mundo. Cada frase resonaba como un eco de tiempos pasados, recordándole la risa compartida y las aventuras interminables. A medida que la conversación continuaba, la atmósfera se volvía más intensa. La voz le preguntaba cómo estaba, qué hacía con su vida, y aquellas palabras, llenas de cariño y nostalgia, removían emociones dormidas en su interior. Le contaba sobre sus miedos, sus anhelos y su lucha diaria. Su amigo no estaba presente físicamente, pero él sentía que las palabras lo envolvían con un manto de consuelo inefable. La conversación se volvía un consuelo, una catarsis, algo que había esperado inconscientemente. Sin embargo, el tiempo parecía distorsionarse en la conversación. Las respuestas comenzaron a quedar sin sentido y se tornaron alocadas, como si la voz tratara de transmitir un mensaje vital, algo que había quedado atrapado en el aire entre ellos. La angustia se mezclaba con una glorificación de lo que había perdido. Esa conexión, aunque superficial, era un rayo de luz en su vida oscura, un consuelo inagotable, pero también un recordatorio doloroso de su ausencia. Finalmente, con un clic, la llamada se cortó. Quedó con el auricular en la mano y el corazón en la garganta, la mente revuelta por el misterio de la llamada. Se preguntó si realmente había sido un sueño o si, de alguna manera, su amigo había conseguido romper la barrera que los separaba. La sensación de pérdida se entrelazaba con la certeza de que, en el fondo, el amor nunca muere y siempre encontrará una forma de comunicarse, sin importar la distancia entre dimensiones. En las profundidades del bosque, donde el sol apenas logra atravesar las copas de los árboles, se oye un llanto demoníaco que provoca escalofríos en quienes se atreven a acercarse. Los lugareños, antiguos guardianes de historias y leyendas, murmuran sobre un espíritu atrapado entre dimensiones. Uno que se manifiesta bajo la luz de la luna llena cuando el silencio de la naturaleza es absoluto. Cada noche, cuando la oscuridad se cierne sobre el monte, el llanto emerge como un eco de dolor, resonando en el aire como un lamento profundo. Este sonido, que parece venir de los confines del abismo, atrae la curiosidad de los valientes, pero también advierte del peligro que acecha. Aquellos que han desafiado la advertencia de los ancianos han quedado marcados por la experiencia, sus miradas perdidas en recuerdos aterradores que nunca podrán olvidar. Los árboles, altos y retorcidos, se convierten en testigos silenciosos del fenómeno. Sus ramas crujen como si quisieran contar el secreto que llevan en su interior. Los animales salvajes, normalmente indiferentes a la presencia del ser humano, se agrupan, temerosos ante el llanto que consideran ajeno a su mundo.
Los ruidos del monte se apagan, creando un ambiente de tensión que invoca el misterio y la inquietud, envolviendo a todos los que se acercan con una sensación de inminente peligro. Los cuentos narran que, en el pasado, una alma atormentada fue condenada a vagar por el monte, prisionera de su propia tristeza. Su llanto es una mezcla de angustia y rencor, reflejando el sufrimiento de aquellos que han sufrido pérdidas. Se dice que este espíritu busca redención, y aquellos que lo escuchan sienten que su dolor resuena en sus propios corazones, llevándolos a cuestionar su propia existencia. Sin embargo, no todos quienes han escuchado el llanto han salido de la experiencia sin cambios. Algunos regresan a la aldea transformados, su mente atrapada en un laberinto de horror y compasión. En el ojo de la tormenta emocional, se encuentran atrapados entre la realidad y la locura, preguntándose si el llanto fue real o solo una ilusión de la desesperación mental. Así, el llanto demoníaco en el monte continúa siendo un enigma. Es un recuerdo de las penas humanas y las corrientes del alma que se aferran a este mundo. Para muchos, simplemente es una leyenda. Para otros, un recordatorio de los secretos oscuros que yacen en los rincones más remotos del bosque. La lucha del espíritu atormentado sigue viva, resonando en la memoria de los que se atreven a soñar con lo desconocido. Al caer la noche, el cementerio se convierte en un lugar de misterio y melancolía. Las sombras de los árboles se alargan y los susurros del viento parecen llevar consigo las historias de aquellos que han encontrado reposo entre sus tumbas. Es entonces cuando se empiezan a escuchar voces, ecos lejanos que reverberan entre las lápidas. La sensación de ser observado se intensifica y cada sonido adquiere un carácter sobrenatural. Los llantos que emanan de la penumbra traen consigo un aire de tristeza inigualable. No son solo ruidos, sino lamentos profundamente arraigados en el dolor de quienes dejaron este mundo. Puedes casi sentir la desesperación mezclada con la añoranza. Se asemejan a recuerdos perdidos que buscan consuelo en el silencio de la eternidad. Cada llanto es un canto a aquellos que nunca olvidarán, resonando en el corazón de los que aún caminan entre los vivos. Al recorrer los senderos del cementerio, encontrarás que cada tumba está impregnada de una historia única. Algunos descansan en paz, mientras que otros parecen seguir atrapados en un laberinto de emociones. Las voces que escuchas pueden pertenecer a almas que aún buscan respuestas, o tal vez a aquellos que intentan comunicarse con seres queridos. Las noches de luna llena parecen intensificar esta conexión, haciendo que los susurros se conviertan en un coro de anhelos. Uno no puede evitar preguntarse qué secretos guarda cada sepulcro. En este lugar, el tiempo parece desdibujarse, y las historias de vida y muerte se entrelazan en un abrazo eterno. La sensación de lo sobrenatural puede ser inquietante, pero también cautivadora. La naturaleza misma se transforma, y el frío húmedo de la noche a menudo se vuelve la envoltura de un mundo que oscila entre lo tangible y lo etéreo. Cada visita al cementerio se transforma en un viaje a través de las emociones. La soledad se siente profunda, pero a su vez, te recuerda la fragilidad de la existencia. Las voces y los llantos no son solo manifestaciones del pasado, sino recordatorios de la vida que una vez fue. En cada lamento hay una historia que merece ser escuchada, y en cada susurro, una conexión que nos invita a reflexionar sobre la pérdida, el amor y la memoria. Así, el cementerio se convierte en un lugar de encuentro entre el mundo de los vivos y el de los que partieron, un espacio donde las voces nunca se apagan por completo. En la vasta inmensidad de la orilla del río Bermejo, un aire de misterio y leyendas antiguas envuelve el entorno. Este río, que serpentea a través de paisajes agrestes, es conocido no solo por su belleza escénica, sino también por las historias inquietantes que flotan en su superficie. Las noches en la ribera son testigos de relatos sobre el veo espanto, una extraña aparición que muchos aseguran haber presenciado. Los relatos comienzan por la caída del sol,
Cuando la luz se desvanecía y la oscuridad comenzaba a envolver el lugar, los pescadores y lugareños mencionan haber visto sombras danzando sobre las aguas, figuras que parecen surgir de las profundidades del río. Se dice que el veo espanto es el espíritu de aquellos que no encontraron descanso, que todavía vagan por la orilla, atrapados entre este mundo y el más allá. Los ancianos de la comunidad cuentan historias escalofriantes sobre encuentros cercanos con el veo espanto. Muchos han afirmado haber escuchado lamentos en la brisa suave, un eco de voces perdidas que se funde con el sonido del agua. Dicen que estos lamentos son advertencias, un llamado a rendir homenaje a las almas que se han ido, recordando a los vivos la fragilidad de la existencia. Sin embargo, no todos los encuentros son aterradores. Hay quienes han descrito al veo espanto como una figura protectora, una presencia que emerge para guiar a los viajeros perdidos. Relatos de rescates milagrosos en noches tormentosas, donde aquellos que se aventuraron demasiado lejos encontraron el camino de regreso gracias a esta figura misteriosa, llenan el aire de esperanza en medio del temor. Las noches en la orilla del río Bermejo son un recordatorio de que la vida y la muerte están entrelazadas. Mientras la luna se refleja en las aguas oscuras, el misterio del veo espanto prevalece, dejando intriga y reverencia en cada rincón. Los visitantes y los lugareños han aprendido a respetar esta leyenda, entendiendo que en el corazón del miedo puede haber tanto peligro como protección. El río Bermejo, con su flujo y reflujo, nos enseña sobre la dualidad de la existencia. A través de las historias del veo espanto, se revela que el miedo puede coexistir con la esperanza, creando un vínculo profundo entre lo sobrenatural y lo cotidiano, un recordatorio de que el río y sus leyendas siempre estarán presentes en el alma de aquellos que lo habitan. Una reunión con amigos. La cena se servía en una mesa adornada con velas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El aroma del platillo principal llenaba el aire, creando un ambiente de calidez y anticipación. Las risas y las conversaciones vibrantes llenaban el espacio, mientras se compartían historias y anécdotas del pasado, preparando el escenario para lo que vendría después. La atmósfera festiva era palpable, pero había un aire de inquietud que comenzaba a infiltrarse entre los murmullos. Después de la cena, el grupo decidió explorar su lado más inquietante. Se reunieron en la sala de estar, donde todo estaba a media luz. Un amigo sugirió contar historias de terror, y los murmullos se convirtieron en un alboroto animado, mientras cada uno trataba de impresionar a los demás con relatos escalofriantes. A medida que se contaban las historias, las sombras en la habitación parecían moverse con vida propia, alimentadas por el miedo y la emoción. La risa se tornó en nerviosismo, y las miradas comenzaban a atravesar el espacio oscuro con desconfianza. En un momento culminante, alguien propuso jugar a un juego de mesa que implicaba investigar un misterio sobrenatural. Las luces se apagaron casi por completo, dejando solo el destello de las linternas que sostenían. Mientras discutían pistas y buscaban respuestas, un golpe fuerte resonó en el exterior, seguido de un susurro apenas audible. Los corazones comenzaron a latir con fuerza y los ojos se agrandaron de terror. La combinación de la tensión del juego y los ecos del miedo había provocado una atmósfera electrizante que los envolvía por completo. Mientras se sumergían en la experiencia, comenzó a parecer que las sombras a su alrededor tomaban formas que no podían explicar. Una ligera brisa hizo que el ambiente se volviera más escalofriante, como si algo estuviera acechando justo fuera de su vista. Sin embargo, entre el pánico y el nerviosismo, una profunda conexión se formó entre todos. Los gritos de miedo se mezclaban con carcajadas nerviosas, transformando el horror en una experiencia compartida que consolidó aún más los lazos entre ellos. Al final de la noche, una sensación de alivio y camaradería llenó la habitación. Habían enfrentado lo desconocido juntos, convirtiendo una simple cena en una inolvidable noche de espanto que quedaría grabada en sus memorias. La risa y el terror se entrelazaron de una manera que solo los buenos amigos pueden lograr,
dejando una trivia de historias que contar en futuras reuniones. El viento susurraba secretos entre las hojas, mientras un grupo de amigos se reunía alrededor de una fogata, contando historias. Todo parecía normal, hasta que uno de ellos, conocido por sus travesuras, decidió que era el momento de llevar el miedo al siguiente nivel. Con un brillo travieso en sus ojos, comenzó a relatar la leyenda de un espanto diabólico que vagaba por el bosque. La atmósfera se tornó tensa, las sombras se alargaron y las llamas de la fogata danzaban de manera inquietante, creando formas caprichosas que parecían cobrar vida. Mientras la historia se desarrollaba, el grupo se acomodó más cerca, mirándose entre sí con la expectativa y el miedo dibujado en sus rostros. Entonces, la calma de la noche fue interrumpida por un crujido extraño, como si alguien o algo se acercara. Sin poder contenerse, los corazones comenzaron a palpitar más rápido, y una sensación de inquietud se apoderó de cada uno de ellos. Fue en ese momento que, para agregar un toque extra de terror, el amigo travieso decidió esconderse detrás de un árbol con una máscara de espanto diabólico, esperando el momento perfecto para saltar y asustar a sus compañeros. Justo cuando la historia alcanzaba su clímax, surgió del arbusto con un grito aterrador. El efecto fue instantáneo. Uno de los amigos, atrapado entre la risa y el miedo, se levantó de un salto, su corazón latiendo como un tambor. Aterrorizado, corrió sin mirar atrás, dejando una estela de risas nerviosas en el aire que pronto se convirtieron en gritos de sorpresa y diversión. La tensión se disipó, pero no antes de dejar una marca en sus memorias. Poco a poco, el grupo de amigos se recuperó del shock. Risas resonaban en la oscuridad mientras el amigo, aún vestido con la máscara, se unía a ellos. Lo que había comenzado como un intento de asustar se convirtió en una anécdota que contar durante las próximas noches alrededor de la fogata. Un susto, que aunque momentáneo, había creado un vínculo más fuerte entre ellos. Aquella noche se convirtió en una historia más para olvidar, pero el eco del grito resuena imborrable en sus recuerdos. Lo que realmente importa no es solo el miedo, sino las risas y los momentos compartidos que nos acercan más, incluso en las circunstancias más aterradoras. Y así, en cada reunión futura, una nueva historia del espanto diabólico se contaría, recordándoles que el verdadero temor siempre lleva consigo la risa. Las sombras se alargan en la fría habitación y una sensación de inquietud se instala en el aire. Un susurro inconfundible rompe el silencio, como un lamento lejano que se acerca, resquebrajando la tranquilidad. La presencia de un espíritu maligno acecha en la penumbra, esperando el momento perfecto para revelarse. Las luces titilan, proyectando figuras grotescas en las paredes, mientras el frío envuelve el espacio, como un abrazo helado que provoca escalofríos. A medida que la opacidad se acumula, un aura perturbadora se desarrolla, envolviendo a quienes se encuentran en su proximidad. Miradas curiosas se intercambian, el miedo palpables en cada aliento. La energía oscura que emana de esa entidad parece absorber la esperanza y la luz, dejando solo un vacío inquietante. Los susurros se convierten en gritos que resuenan en la mente, sumergiendo a los presentes en una ola de ansiedad y terror, sintiendo que algo sobrenatural los observa con ojos invisibles. Lentamente, en el centro de la habitación, una forma comienza a delinearse. La figura se mueve con gracia espectral. El aire a su alrededor se distorsiona como vidrio roto. Su rostro, una amalgama de emociones torcidas, emana una rabia y una tristeza indescriptibles. Es el reflejo de almas perdidas, de aquellos que no han encontrado la paz. A medida que la imagen se concreta, los corazones laten con fuerza, cada latido marcando el ritmo del pánico que ahoga a la habitación. Las voces del espíritu, distorsionadas y profundas, comienzan a penetrar en el ser de quienes son testigos de esta manifestación. Cada palabra está cargada de dolor e historia, un eco de los sufrimientos de un tiempo olvidado. Pero la advertencia es clara: cualquier intento de comunicación puede desencadenar un vínculo peligroso.
uno que podría abrir puertas a realidades que mejor se dejaran cerradas. Las advertencias de los ancianos resuenan en sus oídos, recordándoles que lo desconocido a menudo lleva consigo oscuridad y desasosiego. A medida que la manifestación alcanza su clímax, los presentes deben tomar una decisión crucial: enfrentar el miedo y buscar comprender el mensaje del espíritu, o huir despavoridos, dejándolo atrás en su tortuoso viaje. Sus destinos se entrelazan con el destino de esa entidad mientras la bruma se disipa lentamente, dejando tras de sí un rastro de sombras y susurros que perdurarán en su memoria, recordándoles que no todos los espíritus buscan el consuelo de los vivos.